Bien, les decía, la idea de hoy es hablar de la valvulopatía mitral. Bien, bueno, la válvula mitral es, es una válvula que comunica, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda y básicamente, digamos, no solamente hablamos de válvula mitral, sino de aparato valvular mitral. ¿Y qué lo compone a esto? ¿Por qué decimos aparato valvular mitral? Porque la falla, la alteración en alguno de los segmentos de alguna de las partes de este aparato valvular mitral puede generar, en este caso, digamos, insuficiencia valvular o estenosis mitral. Y este aparato valvular mitral, ¿de qué se compone? Como decíamos, un anillo mitral que tiene una porción fija, que está adherida al trígono, y una porción dinámica en la cual, digamos, comparte la función de sístole del ventrículo izquierdo. Las válvulas, bien, la válvula anterior, bien, ahora la vamos a ver mejor, la válvula posterior, la válvula anterior es más grande, eh, la valva posterior tiene una forma C, digamos, la superficie que contacta con el anillo mitral es mayor. Las cuerdas tendinosas, que son de primero, segundo y tercer orden, que evitan, ¿no es cierto?, la eversión básicamente de las valvas en sístole cuando el ventrículo se contrae. Los músculos papilares, bien, donde se insertan esas cuerdas tendinosas, y la pared muscular, digamos, el ventrículo izquierdo, que básicamente las que interfieren son la posterior, digamos que sería la inferolateral, la lateral y la inferior. Bien, entonces cuando decimos insuficiencia, bueno, les decía, ¿no es cierto? Fíjense, aquí sería, este es el anillo, bien, la valva anterior mitral, que es mucho más grande, pero tiene una superficie de adherencia al anillo mucho más pequeña, a diferencia de la valva posterior, que es esta de aquí. Se ve como marco el cursor, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bien, y las comisuras. Bien, una comisura eh, anteroposterior, bien, perdón, posteromedial y la anterolateral, con los dos festones. Entonces, a la valva anterior la dividimos en A1, A2 y A3, y la valva posterior, a su vez, también la dividimos en P3, P2 y P1. Entonces, ¿por qué la dividimos de esa manera? Digamos, porque ahora vamos a ver distintas etiologías de las causas de insuficiencia mitral, y en las cuales, ¿no es cierto?, dependiendo del segmento que esté afectado, por ejemplo, en un prolapso valvular mitral, el cirujano cardiovascular muchas veces puede reparar la válvula sin la necesidad del reemplazo total de la válvula por una prótesis mecánica. Lo que decíamos, las cuerdas bien tendinosas de distintos órdenes, de primer orden, bien, lo que hacen es adherir, los bordes de la válvula mitral y evitan, ¿no es cierto?, la eversión. Después tenemos las válvulas de segundo orden, eh, que también van desde el músculo papilar, se adhieren al cuerpo de la válvula mitral y previenen el prolapso. Y las de tercer orden, bien, son las más largas y nacen generalmente de la pared posterior del ventrículo izquierdo y se insertan en el anillo y mantienen la geometría ventricular. Las causas en este caso, de insuficiencia mitral, o sea, la insuficiencia mitral es el reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo, bien, a la aurícula izquierda en sístole, bien, y justamente por esto que decíamos, bien, la alteración de algunos de los elementos del aparato valvular mitral, bien. Entonces tenemos distintas causas, ¿bien? Y a su vez esas causas se pueden dividir en agudas o crónicas. Y es importante entender si son agudas o
como crónicas, porque ello va a depender de su fisiopatogenia, bien, la semiología que nos va a dar y el tratamiento en el cual vamos a aplicar en estos pacientes. Fíjense que las agudas, bien, por así decirlo, las más frecuentes dentro de lo que son las insuficiencias mitrales agudas y severas son las endocarditis infecciosas, bien, con perforación valvular, generación de pseudoneurismas, o las isquémicas, bien, las isquémicas en donde generalmente hay trastornos a nivel del músculo papilar, bien, por la enfermedad arterial coronaria. Esto va a generar disfunción, bien, del músculo papilar, generalmente el músculo papilar posteromedial, y en raras ocasiones, hoy día es muy difícil de ver eso, ocurre la ruptura de ese músculo papilar. Pero generalmente ellas son las dos causas más frecuentes de insuficiencia mitral aguda que llevan a la severidad. ¿Bien? Y las crónicas, lógico, ¿no? Dentro de las crónicas, bien, las crónicas básicamente las podemos dividir en orgánicas y funcionales. Las orgánicas, la más frecuente, bien, es la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral, en donde la válvula mitral tiene las valvas que están engrosadas, redundantes se llaman, que pueden presentar prolapsos de una o ambas válvulas, de ambas valvas, y bueno, eso generar insuficiencia mitral. Ya hoy día la fiebre reumática es muy escasa, entonces la probabilidad de una de enfermedad reumática es rara. Otras pueden ser endocarditis infecciosas, pero que generen algo, digamos, una valvulopatía ya más bien crónica. Congénitas, síndrome de Marfan, calcificación del anillo, colagenopatía, síndrome carcinoide. Y las funcionales, como decíamos, pueden estar las isquémicas, las insuficiencias, las miocardiopatías dilatadas, las miocardiopatías hipertróficas y la hipertensión arterial. Dentro de las insuficiencias mitrales, bien, existe la clasificación de Carpentier, que está basada, ¿no es cierto?, en la movilidad de las válvulas. Tenemos clasificación tipo 1, bien, donde las válvulas están una movilidad conservada, pero puede ocurrir por una perforación de la válvula, ¿bien? El cuerpo de la válvula está perforado, o que, digamos, hay dilatación del anillo, bien, elongación de las válvulas, desplazamiento apical del músculo papilar, y esto genera, ¿no es cierto?, un jet de insuficiencia mitral funcional central. Otro puede ser unas valvas con un movimiento exagerado por ruptura de alguna de las cuerdas tendinosas. Entonces esto genera un prolapso. Bien, esto es una válvula Flay, fíjense, digamos, acá debería cerrar y en este caso prolapsa, bien, en sístole hacia el ventrículo izquierdo. En este caso es la valva posterior y en este caso es la valva anterior. Y lo otro que existe, bien, esto es un movimiento restringido, bien, esto es por cardiopatía isquémica, bien, el músculo papilar está disfuncionante, y en este caso también hay una disfunción ventricular izquierda severa con dilatación del anillo, desplazamiento apical de los músculos papilares. Entonces teníamos el tipo 1, la movilidad normal de las valvas, hay dilatación del anillo, el jet que vamos a ver es central, puede haber perforación también de una de las válvulas, como en este caso. El tipo 2, bien, existe una movilidad exagerada, puede haber ruptura de cuerdas, bien, un prolapso grave como la enfermedad de Barlow,
y el check se dirige bien de forma excéntrica hacia el lado opuesto de la valva afectada. Estas son imágenes ecocardiográficas por las cuales nosotros hacemos los diagnósticos. Entonces, se llaman un eje largo parasternal izquierdo, donde vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular, esta es la pared posterior, esta es la aorta con la válvula aórtica, la aurícula izquierda y las dos valvas, la valva anterior mitral y la valva posterior mitral. ¿Ven? Fíjense cómo prolapsa, ¿qué significa? Que el cuerpo de la válvula cae en sístole, ¿bien? Hacia la aurícula izquierda. Imagínense que es este dibujo, ¿bien? Pero colocado al revés. No sé si me van siguiendo. Fíjense, este es el prolapso, ¿bien? Que lo vemos aquí. ¿Lo ven? Porque muchas veces es difícil de explicar estas cosas si, si es la primera vez que ven ecografía y si es la primera vez que ven una válvula mitral. Pero no sé si me siguieron así. Sí, profe, sí. Disculpa. Es probable que las de segundo orden. ¿Está? Es probable que las de segundo orden. Y otras veces no solamente hay ruptura, sino como les decía, en la enfermedad de Barlow hay elongación de los tejidos, ¿bien? Las cuerdas son mucho más largas, las válvulas eh, están engrosadas, se llaman con características mixomatosas porque son redundantes, digamos, tienen mucha cantidad de tejidos y eso hace que muchas veces prolapse. No necesariamente tiene que haber una cuerda rota, ¿está? Pero puede ocurrir que haya cuerda rota. A ver, y después... Disculpe, profesor. Hay un compañero en sala de espera porque él se confundió de link y bueno, creo que no pudo entrar directamente. A ver. No me aparece, che. Ok, ahora le digo. Gracias. No, los tengo a todos como admitidos. Que se reconecten, por favor. Bueno, y el tipo 3 es una movilidad restringida, que puede haber retracción, ¿no es cierto?, del aparato subvalvular, es decir, un movimiento restringido, este puede ser citodiastólico, como una enfermedad reumática, ¿bien? Esto lo vamos a ver mejor en la fiebre reumática, perdón, en la estenosis mitral, ahora ya le voy a mostrar varias fotos. Ahí. Y lo otro que puede ser un desplazamiento del músculo papilar, ¿bien? Por remodelado excéntrico, remodelado isquémico a causa de un desplazamiento apical, tenderi, de la válvula, movimiento restrictivo sistólico. El check se dirige siempre al mismo lado de la válvula afectada. Fíjense, esto imaginen que es una pared miocárdica infartada, ¿bien? A partir de un infarto inferolateral extenso. Entonces, ¿qué tenemos? Es un remodelado isquémico, bien, el músculo papilar ahí se desplaza, bien, se llama desplazamiento apical, y este tethering o tienda de campaña se llama, que se forma, bien, producto de ese movimiento restrictivo que tiene esta valva, en este caso, esta valva posterior. Bien. La fisiopatogenia de la insuficiencia mitral es bastante extensa de explicar para una clase que tenemos que dar dos valvulopatías, pero digamos, lo importante acá es que existe entonces la insuficiencia mitral aguda y la insuficiencia mitral crónica que cursa en un primer instante como compensada y luego como insuficiencia mitral descompensada. ¿Qué ocurre? En la insuficiencia mitral aguda, ¿bien? Hay un incremento, digamos,
el reflujo de sangre desde la cavidad ventricular izquierda hacia la aurícula, bien, ocurre de forma brusca, y esto genera, ¿no es cierto?, un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, poco volumen regurgitante. ¿Bien? Estos pacientes generalmente tienen ventrículos pequeños, ¿bien? Y el volumen de fin de diástole es un volumen normal y el volumen de fin de sístole generalmente está disminuido. Como les decía, la presión en la aurícula izquierda, que podemos inferir que es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, va a estar aumentada, ¿bien? 25, fíjense, de milímetros de mercurio, y los pacientes generalmente cruzan con buena fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Bien, estos pacientes clínicamente se van a comportar como si fuera un edema agudo de pulmón. ¿Bien? En cambio, insuficiencia mitral crónica, que en un principio es compensada y con el tiempo termina siendo descompensada, ¿qué es lo que ocurre? Ese reflujo regurgitante desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, bien, se va tornando progresivamente más severo, podríamos decirlo, y el ventrículo, bien, en cada diástole, bien, va a recibir mayor volumen telediastólico. Bien. Entonces, fíjense, como un ventrículo izquierdo normal tiene un volumen telediastólico de 120, bien, para compensar, bien, esa sobrecarga de presión, bien, lo que hace el ventrículo es se dilata y se hipertrofia. Bien, entonces lo que ocurre es una hipertrofia excéntrica a punto de partida de una dilatación ventricular izquierda, para manejar ese excedente de volumen que presenta en cada latido. Entonces, los pacientes tienen un aumento de la presión de fin de diástole, pero es manejado por este volumen telediastólico, y el volumen de fin de sístole en principio es bajo, que es lo que ocurre cuando los mecanismos de compensación que presenta este paciente llegan a su límite. Bien, lo que ocurre es que los pacientes empiezan a aumentar el volumen de sístole, bien, y este aumento del volumen del fin de sístole, bien, se ve traducido en aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, bien, y caída de la fracción de eyección, lo cual en el paciente que venía con una insuficiencia aórtica compensada, bien, empieza a descompensarse y el paciente empieza a presentar síntomas, bien, que ahora lo vamos a ver, o puede ingresar en insuficiencia cardíaca. Entonces, en la fisiopatología existe una sobrecarga de volumen, ¿bien? Una sobrecarga sistólica que es auricular, una sobrecarga diastólica que es ventricular en la crónica. La severidad va a estar dada por el tamaño del orificio regurgitante, el gradiente entre el ventrículo izquierdo, y la aurícula en sístole, lo que dure la sístole, el comportamiento hemodinámico. Bien, podemos tener repercusiones en el ventrículo izquierdo respecto a los volúmenes, condiciones de carga, contractilidad, cómo es el comportamiento de la aurícula izquierda, repercusión sobre el circuito pulmonar y sobre el ventrículo derecho. Lógicamente estos pacientes, bien, sobre todo los pacientes con insuficiencia mitral crónica, bien, van a generar hipertensión pulmonar, bien, con el tiempo. Entonces, fíjense más o menos lo que veníamos diciendo. Esto es en una gráfica, bien, la curva de presión-volumen, bien, los pacientes con insuficiencia mitral aguda, bien, con poca cantidad
de volumen regurgitante presentan aumento considerable de la presión de fin de diástole. En cambio, fíjense, los pacientes con insuficiencia mitral crónica, a punto de partida de ese mecanismo de compensación que era la dilatación ventricular izquierda, bien, presentan con mayor cantidad de volúmenes, manejan presiones más aceptables. Exacto, exacto. Y con poca cantidad de volumen regurgitante. Eso es la otra diferencia. Por eso les decía, clínicamente la insuficiencia mitral aguda se va a manifestar como si fuera un edema agudo de pulmón, donde tenemos ventrículos hipercontráctiles, probablemente nos ausculte el soplo. Si le apoyamos el ecocardiograma, vamos a ver una insuficiencia mitral sí severa, pero muchas veces son silentes. Bien, porque es tan corta la diástole, el paciente está súper tachycárdico y con mucha insuficiencia cardíaca que la podemos llevar por alto. En cambio, la insuficiencia mitral crónica, ¿bien? El volumen regurgitante es mucho, ¿bien? Y ya tenemos ventrículos izquierdos dilatados, que en principio pueden tener buena función ventricular izquierda, pero ya en fases descompensadas la función ventricular izquierda. Bueno, esto más o menos es lo que veníamos diciendo, ¿bien? Y lógicamente en etapas tardías, bien, lo que va a ocurrir por el aumento, en el caso del ventrículo izquierdo, el aumento del volumen de fin de sístole, es la caída de la fracción de eyección, y en el ventrículo derecho, debido al aumento de la presión de fin de diástole en la ventrícula izquierda, la hipertensión venocapilar y generación de hipertensión pulmonar, que en principio puede ser dinámica y posteriormente fija, bien, disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Cuando hablamos de síntomas en la insuficiencia mitral, y ahora básicamente vamos a hablar de la insuficiencia mitral crónica, bien, hablamos de disnea, bien, fatigabilidad, debilidad, palpitaciones. Los pacientes pueden presentar dolores torácicos específicos o síntomas relacionados con tromboembolia. Y signos, los pacientes pueden presentar ciertos edemas y todos síntomas de signos de congestión. La insuficiencia mitral, por ejemplo, a diferencia de la insuficiencia aórtica o la estenosis aórtica, como lo vieron con Ricardo, no tienen un pulso bien clásico, característico, bien, pero sí es más bien, si tuviéramos que decir, es más bien pulso salto. En la semiología clásica, digamos, donde mayor rédito le vamos a sacar a la semiología en la insuficiencia mitral, en la crónica, ¿no? Es en la ocultación cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre en la ocultación cardíaca? Bien, tenemos el R1, que el R1 generalmente puede estar conservado, bien, incluso puede llegar a estar aumentado, y el soplo, bien, fíjense que acá hay dos soplos, bien, uno en línea blanca, bien, que se lo llama en barra y que persiste, bien, incluso, bien, cuando el R2, bien, la parte, la porción aórtica del R2
ha comenzado. Bien, ese es el típico, o mejor dicho, el clásico soplo, bien, de una insuficiencia mitral funcional. Bien, lógicamente el área o foco de auscultación es el foco mitral, bien, donde se le oculta en el quinto espacio intercostal, incluso va a estar desplazado hacia abajo y hacia afuera, bien, lógicamente siguiendo el choque de punta que va a estar desplazado. Y este aquí es más bien un soplo de un prolapso valvular mitral, donde tenemos el clip de apertura, que es mesosistólico, y un soplo bien, un soplo que tiene más bien una característica de romboidal, bien, que puede tener un refuerzo telesistólico. Bien. El R2 puede estar desdoblado y, lógicamente, si el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca, podríamos encontrar un R3, un galope. Las diferencias, bien, cuando la IM es leve, moderada, severa, pero fíjense, el R1 puede estar enmascarado o disminuido, el R2 desdoblado, un soplo que tiene una intensidad importante y va a sobrepasar, bien, el R2 y el R3 incluso pueden tener un trémbulo diastólico. ¿Y a qué corresponde ese sobrepaso? Corresponde a que cuando en el periodo de contracción isovolumétrica, ¿bien? Cuando antes, previo, ¿no es cierto?, a la apertura de la válvula aórtica, ¿bien? La regurgitación persiste. En este sentido, digamos, aquí deberían haber estado cerradas las válvulas auriculoventriculares. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hacemos maniobras? Por ejemplo, en los prolapsos valvular mitral. Bien, en inspiración podemos encontrar un clip y soplo que acercan al R1. El soplo aumenta con la expiración se acerca al R2. Entra en el embur, se acerca al R2. Cuclillas hace que el soplo disminuya. La posición vertical también. Se acerca al R2 y el soplo disminuye. Cuando le pedimos una placa de tórax al paciente, como decíamos, el paciente va a tener una cardiomegalia, ¿bien? Un índice cardiotorácico aumentado, los pulmones, bueno, el agrandamiento de la silueta cardíaca, vamos a ver un agrandamiento de la aurícula izquierda, y esos son los signos del cuarto arco izquierdo, un doble contorno que puede ocurrir, una imagen suspendida posterior, elevación del bronquio fuente izquierdo, y puede haber una muesca esófago en la oblicua anterior derecha. Lógicamente la dilatación del ventrículo izquierdo, y vamos a ver los campos pulmonares, los cuales podemos tener signos de congestión venocapilar y hipertensión pulmonar. La congestión venocapilar pulmonar, bien, esto creo que lo han visto en insuficiencia cardíaca, pero lo recordamos rápidamente, grado 1 cuando hay redistribución de flujo, bien, que nos habla de una presión capilar pulmonar entre 18 y 20 milímetros de mercurio, estadio 2, cuando hay edema intersticial, bien, y esto corresponde a una presión de fin de diástole entre 20 y 25 milímetros de mercurio, con las líneas de Kerley, sombras periliares, derrame pleural, edema perivascular, cisuras. Y grado 3 es cuando ya el paciente se presenta con edema alveolar, la típica imagen en alas de mariposa, con una presión Wedge de arriba de 25 milímetros de mercurio. Los signos de hipertensión pulmonar que vamos a encontrar son los hilos amputados, aumento de los diámetros de las arterias pulmonares, sobre todo la derecha, más de 15, y el agrandamiento del ventrículo derecho. En el electrocardiograma, bien, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar un paciente en ritmo sinusal, como este caso, bien, donde tenemos la P, bien, fíjense, las P están aumentadas, y una sobrecarga ventricular izquierda, bien, con el clásico signo de Sokolov, bien, en este caso
En este caso hay una sobrecarga ventricular izquierda bien importante. El paciente a su vez también puede estar en ritmo de fibrilación auricular, bien, puede, digamos, la presencia de una valvulopatía es, ¿no es cierto?, predispone eh, a que el paciente pueda tener, ¿no es cierto?, alguna taquiarritmia supraventricular sobre todas las cosas. El ecocardiograma Doppler, en nuestro caso, es de una utilidad total porque en principio nos permite ver eh, si ese paciente tiene la valvulopatía o no, que la vamos a sospechar por la ocultación del soplo, ver el mecanismo que causa esa insuficiencia mitral y evaluamos la severidad de esa valvulopatía. Lógicamente vamos a ver presiones pulmonares que la detectamos de forma indirecta y vemos cómo están las cavidades ventriculares. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy poco probable que nosotros digamos el paciente tiene una insuficiencia mitral crónica debido a un prolapso, bien, y de una severidad severa y tenga un ventrículo pequeño. Eso es improbable, ¿está? Entonces, todas las cosas tienen que tener una cierta coherencia y cohesión. Entonces, la evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia mitral, la morfología de la válvula mitral, bien, esto es más o menos lo que le venía mostrando, a ver si encuentro algún video, bien, fíjense aquí, bien, hay un prolapso bivalvar, bien, eh, esta es una válvula mitral que cierra de forma normal y esta es una válvula mitral que cierra de forma defectuosa. Bien, si trazamos una línea imaginaria en la cual sería el anillo, bien, que sería aquí, veríamos el prolapso de ambas valvas. Bien, la severidad, bien, ¿no? Con esto no vamos a entrar en detalle, pero la podemos cuantificar, bien, con un grado de precisión muy alto, a partir del Doppler cardíaco. En este caso es un Doppler color, bien. Esto es una apical de 4 cámaras, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, para que ustedes vean, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y este es el jet de insuficiencia mitral, bien, que en este caso es central, y en este caso es excéntrico, se dirige hacia la pared lateral de la aurícula izquierda, perdón, y generando un efecto Quadna, se llama. Eh, la vena contracta, ¿bien? Que es espacio de menor tamaño, bien, de mayor flujo, que se mide, ¿no es cierto? Más de 7 milímetros habla de una insuficiencia mitral severa, bien. Hay distintos métodos como para calcular de forma no invasiva el grado de regurgitación, bien, y uno de ellos es el llamado PISA, no vamos a entrar en detalle. Esto es muy específico de nosotros, pero bien, hablamos de una insuficiencia mitral severa cuando el AORE es mayor de 0,40 centímetros cuadrados o un volumen regurgitante más de 60 mililitros por latidos o una fracción regurgitante mayor de 50 por ciento. Bien, fíjense, no sé, no es actual. Bueno, estos son todos variables ecocardiográficas de severidad. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Es poco probable que haya
disculpen, es poco probable que haya signos de severidad ecocardiográficas de una insuficiencia mitral y tengamos un ventrículo izquierdo normal. ¿Bien? Generalmente cuando la insuficiencia mitral es severa, generalmente va a cursar con dilatación del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Bien. Vamos a adelantar un poco. Déjenme. Profe, una duda. Usted había dicho que en la clínica podíamos encontrar fenómenos tromboembólicos. ¿Por qué sería? No sé, eso lo habré estudiado en su momento en algún libro. Pero bueno, a ver, generalmente había un antiguo axioma que decía que la insuficiencia mitral, a diferencia de la estenosis mitral, eh, protegía de trombos alojados en aurícula, en orejuela izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, Eso no es cierto y la verdad es que, digamos, como toda valvulopatía, puede generar por el aumento de la presión de fin de diástole en la aurícula, el desarrollo de dilataciones auriculares izquierdas, lógicamente se va a dilatar la orejuela izquierda, esa orejuela izquierda dilatada, disfuncionante, con alteraciones, ¿no es cierto?, en lo que es la superficie endotelial, puede generar, ¿no es cierto?, trombos bien dentro de la orejuela, y ellos generar fenómenos tromboembólicos, llámese accidente cerebrovascular, etc. Lo cierto es que cuando eh, uno analiza las distintas valvulopatías, la insuficiencia mitral no entraría, y sí entraría la estenosis mitral como mayor generadora de trombos intracavitales. Esto es lo que le quería mostrar. Bien, como se ve ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Lo que les explicaba, generalmente en la válvula mitral, bien, a diferencia de la estenosis o a diferencia de la válvula aórtica, en la válvula mitral, siempre que se pueda reparar, bien, de forma quirúrgica, es preferible. Y una de ellas es el prolapso, bien, valvular mitral. Fíjense, este es el prolapso, ¿se acuerdan lo que decíamos? El desplazamiento hacia la aurícula del componente, en este caso un P2. ¿Bien? ¿Se acuerdan lo que decíamos? La valva anterior, valva posterior, y los distintos segmentos. P1, P2 y P3. ¿Bien? Este segmentito sería el que prolapsa aquí. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Bien, corta, bien, saca ese tejido que está prolapsado y sutura. Bien, lógicamente le hace un refuerzo con un anillo, bien, y bueno, después hará la técnica correspondiente para evitar que, que haya ¿no es cierto?, una regurgitación post reparación. ¿Cómo? No, digamos, tanto la reparación como el reemplazo siempre es como una cirugía cardíaca mayor. Es por esternotomía mediana, el corazón se detiene, la circulación del paciente va a ser por una bomba extracorpórea, bueno, y ahí el cirujano va a trabajar, en este caso, por una escisión de una auriculorrafia sería. Y en este caso, digamos, como les mostraba, no hay solamente la exéresis, llamemos, del tejido que prolapsa, no de toda la válvula.
¿bien? Y las Entonces, una consulta. Entonces, la cirugía, esa llamada Metaclip, que es una técnica percutánea, ¿no se hace tanto? ¿Cuál, mi amor? Disculpa, no te escuché. Metaclip. Yo lo había leído y o sea, yo leí que se insertaba vía cateterismo y bueno, que ahí como que realizaban el procedimiento vía cateterismo. Sí, bueno, es correcto lo que decís. El MitraClip tiene su indicación precisa. Punto número uno. Punto número dos, es un procedimiento que está recién, si bien tiene unos años, no es un procedimiento que se haga a diario. ¿Bien? Los procedimientos que se hacen a diario o son el reemplazo valvular, ¿bien? O la reparación. Y como insisto, generalmente la reparación es lo que se prefiere en estos pacientes, siempre y cuando sea factible y no haya datos, bien, sobre todo ecocardiográficos, de falla en la reparación. El MitraClip lo que hace es la fusión, bien, de las dos valvas, bien, y las aproxima, sigue una técnica que se llama la de Galfieri, y generalmente se utilizan para las insuficiencias mitrales secundarias, en las cuales los pacientes tienen anillos muy dilatados, una falta de coaptación entre las dos valvas muy importante, y son estos pacientes muy sintomáticos y tienen volúmenes regurgitantes muy, muy severos. Donde la cirugía cardiovascular, fíjense ustedes, no es la regla. ¿Bien? Fíjense, las insuficiencias mitrales, como decíamos, teníamos las primarias, donde hay un defecto intrínseco en la válvula mitral, ¿bien? Y, por ejemplo, como decíamos, el prolapso, la enfermedad de Darboux, una endocarditis infecciosa que se curó, ¿bien? En estos casos, ¿bien? Y si es severa, ¿bien? Y si es sintomática, ¿bien? Y tiene una fracción de eyección conservada, se va a realizar la cirugía. Cuando es asintomática, ¿bien? Lo que hay que valorar aquí es cómo está la fracción de eyección. Si esa fracción de eyección está debajo del 60%, ¿bien? Decimos que ya hay algún grado de deterioro, de que está ese paciente entrando a fase descompensada que habíamos hablado, ese paciente debería ir a cirugía. Pero fíjense, esta es una guía de las últimas de la American College, y torna como clase 1 solamente a la cirugía, digamos, y como les decía, preferiblemente la reparación está en esos dos casos. Cuando la insuficiencia mitral primaria es severa y sintomática, o cuando la insuficiencia mitral primaria severa es asintomática pero tiene una fracción de eyección abajo del 50%. Los otros son clase 2. ¿Bien? Y lógicamente en la insuficiencia mitral secundaria, bien, los pacientes que por ahí se sugiere que podrían ir a MitraClip son aquellos que están muy sintomáticos. Bueno, esto más o menos los que le decía. Y siempre, ¿no es cierto?, la insuficiencia mitral aguda, que es sintomática, debería ir a reemplazo valvular. La guía de la cosa también habla de lo mismo. Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? Es un tema complejo, no es un tema fácil, es un tema
que es largo, eh, y bueno, pero a ver, esperen que parece que le estoy hablando a la pantalla, si no me veo. Básicamente lo que queremos desde la, la, la cátedra de cardiología es que sepan interpretar, ¿no es cierto?, un soplo, sepan interpretar bien, sepan entender la fisiopatogenia, eh, un electrocardiograma y cuándo, digamos, sería a partir de un ecocardiograma, ¿no es cierto?, las valvulopatías, el diagnóstico y de la posibilidad y también se hace a partir de la ecocardiografía. Entonces, a partir de ello, determinar si ese paciente tiene indicación quirúrgica o no. Esos son las principales datos que necesitamos que ustedes sepan entender. En cuanto a estenosis mitral, bien, como habíamos hablado de insuficiencia mitral, es la regurgitación, ¿no es cierto?, desde el ventrículo hacia la aurícula en sístole. La estenosis mitral es al contrario, es la restricción, bien, del flujo de entrada mitral desde la aurícula hacia el ventrículo que se da en diástole. ¿Sí? Es una restricción esta restricción bien, tiene distintas etiologías, bien, hay etiologías congénitas y adquiridas, pero básicamente la más frecuente de todas es la enfermedad reumática. Gracias a Dios, la enfermedad reumática es una enfermedad que está en una disminución muy considerable. De hecho, digamos, nosotros en el hospital, que les diría somos uno de los pocos centros que vemos con gran cantidad de pacientes estenosis mitral, hace tiempo que no vemos una, entonces eso habla de la poca cantidad de estenosis mitrales que existe. Les decía, la estenosis mitral reumática es la principal causa. Un 25% de todos los pacientes con cardiopatía reumática tienen estenosis mitral aislada. Un 40% puede tener algún grado de insuficiencia mitral combinada. Otro 40% tienen enfermedad multivalvular. Y el intervalo entre el primer episodio de fiebre reumática que presenta el paciente y las manifestaciones clínicas de estenosis mitral es variable. Generalmente se habla de unos 10 años. Y lo que existe, bien, estos son dos válvulas de anatomía patológica. Lo que existe es que ahí existe engrosamiento de los bordes de las Profe, válvulas. Uy, perdón. seguimos viendo el power nosotros de insuficiencia mitral. Oh, qué pavo. Claro, no lo compartí, jamás. Y ahí se los comparto. Ahí, Sí, ahí sí. bueno, en realidad no dije mucho. Esta es la imagen que quería. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien. Bien, fíjense cómo están las válvulas, bien, están engrosadas, calcificadas. Ahí, estas son las comisuras, están fusionadas, bien, y las cuerdas tendinosas están acortadas y se fusionan ellas mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, esa estenosis mitral, esa restricción al flujo de ingreso, bien, hace que ¿no es cierto?, disminuya el área valvular mitral, y a medida que disminuye el área valvular mitral para mantener un flujo constante, bien, lo que hace el organismo es aumentar el gradiente transvalvular. ¿Bien? Es decir, que al disminuir el área, bien, disminuye, aumenta el flujo, aumenta el gradiente.
lo que tenemos es un ventrículo, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una estenosis mitral, ¿bien? Esa estenosis mitral genera un aumento de la presión en la aurícula izquierda, que de forma retrógrada, ¿no es cierto?, aumenta la presión en las venas pulmonares, los capilares pulmonares, y termina generando aumento en la presión en la arteria pulmonar, que en principio es reactivo, pero después esto termina generándose fijo, ¿bien?, por hipertrofia, ¿bien?, de la capa media de las arterias pulmonares, de las arterias y arteriolas pulmonares, y esa genera una hipertensión pulmonar que es más difícil de revertir, ¿bien? Con, lógicamente, caída, ¿bien?, del volumen sistólico, fisiopatogénicamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? El ventrículo izquierdo va a ser un ventrículo izquierdo pequeño, sano, que maneja adecuadas presiones, pero fíjense, la aurícula izquierda aumenta considerablemente la presión la presión que maneja en diástole, en la sístole, ¿no es cierto?, de ella, eh, y genera este gradiente, ¿bien?, que existe entre la aurícula y el ventrículo. La clínica que van a presentar estos pacientes, ¿bien?, mayoritariamente es disnea, fatiga, puede haber palpitaciones, hemóptisis, diafonía por dilatación de aurícula izquierda, dolor precordiales, convulsiones, incluso puede haber, ¿no es cierto?, AIT o ACE. Y los factores descompensantes, bien, la fibrilación auricular, ejercicios extremos, fiebre, embarazos o tirotoxicosis pueden ayudar, ¿no es cierto?, a que el paciente presente síntomas al disminuir francamente a diario. Los signos, bien, existe una llamada facies mitralis, bien, que fíjense a diferencia de la, del lupus, bien, respeta los surcos. Puede haber cianosis periférica, congestión hepática, ingurgitación yugular, edemas en miembros inferiores, latido paraesternal izquierdo, primer ruido y ruido diastólico palpables, ¿bien? Lo que existe generalmente es un S1, que generalmente es intenso, se hace más suave con la calcificación y menor movilidad valvular. El P2 bien puede ser intenso si se ha dado hipertensión pulmonar. Lo que vamos a tener es un chasquido de apertura, ¿bien?, que se oculta mejor con la punta, con el diafragma del estetoscopio, y generalmente antes, cuando se hacía fonocardiograma, bien se podía inferir la severidad de la estenosis mitral por el fonocardiograma, que significaba que un intervalo S2 chasquido, ¿bien?, más corto hablaba de una estenosis aórtica, de una estenosis mitral más severa. Y el otro es un soplo diastólico, es un retumbo descendente, de tono bajo, que se oculta mejor en el ápex, cuanto más prolongado, más grave, ¿bien? Y puede haber un refuerzo presitólico si todavía el paciente está en ritmo sinusal. Entonces el R1, ¿bien? Después encontramos el S2, chasquido de apertura, ¿bien? Y como dijimos, cuanto más precoz sea, más severo va a ser la estenosis mitral, y esto se infiere a que la presión en la aurícula derecha va a ser mayor, y lógicamente el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda va a ser menor, ¿bien? Perdón, va a ser mayor, que quiere decir que la aurícula izquierda tiene tanta presión, ¿bien?, producto de esta estenosis mitral,
que rápidamente iguala las presiones de fin de sístole del ventrículo izquierdo y permite la apertura de la válvula mitral. El tiempo, como decíamos, del soplo, cuanto más prolongado, más severo, y lo que otro que puede existir es un refuerzo sistólico, en que correspondería, ¿no es cierto?, a la sería telediastólico, en que corresponde a la sístole auricular izquierda. Entonces fíjense todos los soplos sistólicos que estuvimos viendo, ¿bien? Y el soplo, ¿no es cierto?, de la estenosis mitral. Como decíamos, el chasquido de apertura, ¿bien? Y el rólido diastólico con el refuerzo telediastólico. Bien. Podemos encontrar distintos diagnósticos diferenciales. Bien. Los signos electrocardiográficos que vamos a encontrar en estos pacientes, fíjense, los que están marcados con la flecha. Son, por ejemplo, una S profunda en D1, bien, una R importante en B1 y una S o una persistencia de S hasta B6. Eso a mí me habla de dilatación o hipertrofia, bien, de las cavidades derechas. Probablemente esto es secundario, ¿no es cierto?, a la hipertensión pulmonar que genera de forma retrógrada la estenosis mitral. Y lo otro son la dilatación auricular izquierda y derecha, ¿no es cierto?, que tienen estos pacientes. Unas ondas P bien picudas, bien, con un componente final bien importante de las ondas P. Lo otro que puede ocurrir, bien, de vuelta, las ondas P en este caso son en el doble lomo, bien, importante. Este es un paciente con fibrilación auricular, bien, y cuando le pedimos una radiografía de tórax, fíjense, vamos a encontrar dilatación de aurícula izquierda, en este caso redistribución vascular de flujo, una arteria pulmonar, bien, fíjense aquí cómo está dilatada, y el ventrículo derecho podemos inferirlo dilatado. Esta es una dilatación de aurícula izquierda, anterior derecha, bien, y acá la sombra central de aurícula derecha, bien. Acá las arterias pulmonares bien dilatadas, más lo mismo. Ecocardiográficamente, ¿qué vamos a encontrar? Son ventrículos izquierdos pequeños, ¿bien?, con función sistólica conservada, ¿bien? Esta es la válvula mitral. De vuelta, lo que veíamos anteriormente en la anatomía patológica, una válvula engrosada. Fíjense, la hiperrefligencia corresponde al depósito de calcio, ¿bien? Tiene una movilidad muy restringida. Bien, esto es como si fuera un eje corto, como si estuviéramos cortando el ventrículo de esta manera, bien, pasando, ¿no es cierto?, la línea de corte por la válvula mitral. Y fíjense la apertura que tiene la válvula mitral, bien disminuida, bien. Las aurículas izquierdas, ¿no es cierto?, están sometidas a ese grado de aumento de la presión, bien crónico constante, bien, se tornan muy dilatadas. Bien, fíjense, esto es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. Bien, qué grande que es la válvula. Y la severidad la podemos inferir por Doppler, bien, a partir del gradiente, la ecuación de continuidad, el tiempo de mi presión o la planimetría que hacemos sobre la válvula, bien, y a partir de ahí definimos el grado de severidad.
lógicamente decimos que es severo, ¿bien? Cuando el área valvular mitral es menor de 1 centímetros cuadrados, un gradiente medio mayor de 50 y una presión sistólica en la arteria pulmonar que la determinamos de forma no invasiva con el gradiente transtricuspidio y el comportamiento de la vena cava. Bien, cuando es mayor de 50 decimos que es severa. Bueno, después existen varios scores que nos van a permitir ver si esa válvula es candidata a una valvuloplastia percutánea con balón. Aquí tenemos en las valvulopatías, en la estenosis mitral, debemos ver si existen valvulopatías asociadas. ¿Esta cuál es? Se las mostré recién, una insuficiencia mitral. Esta, una insuficiencia mitral que tiene un grado moderado a severo, ¿bien? Y esto ya no permitiría realizar una valvuloplastia correcta. Lo otro, hacemos un estudio transesofágico, fíjense, digamos el transductor, ¿no es cierto?, el ecógrafo, aparece una sonda que la aplicamos sobre el esófago y nos permite descartar trombos en la orejuela izquierda, ¿bien? Y ver con mayor precisión, ¿bien?, cómo está la válvula mitral. Quería ver si tenía algún caso. No. Prometo para la próxima mostrarle videos. Quedaron todos fotos. Pero bueno, en definitiva, digamos, las válvulas, las estenosis mitrales, generalmente son traumáticas, como dijimos. La asociación americana las divide como muy severa o severa. Bien, en este caso sí son muy severa o severa y son sintomáticas y existe una anatomía favorable para realizar, ¿no es cierto?, la valvuloplastia percutánea con balón. Para que entiendan ustedes, digamos, ingresan a partir de una punción venosa en la femoral, el hemodinamista, sube con guías, hace una punción del septum interauricular, porque, ¿no es cierto?, estamos viajando por el lado derecho, tenemos que ir al lado izquierdo, y bueno, pasa catéteres y pasa balones. Lo que va a hacer ese balón es destruir esa fusión que tienen las comisuras. Entonces, al destruir la fusión de las comisuras, va a aumentar el área valvular mitral. Eso, de repente, si lo googlean, hay varios videos. Y bueno, entonces tiene que tener una anatomía favorable, tiene que tener ausencia de trombos en la orejuela izquierda y el grado de insuficiencia mitral tiene que ser o nulo o muy leve. En ese caso, si el paciente está sintomático por disnea, debería realizarse la valvuloplastia. Y si persiste sintomático a pesar de la valvuloplastia percutánea con balón, o es técnicamente imposible de realizar, ese paciente debería someterse a cirugía. Esas son las grandes indicaciones. Después existen otras, como por ejemplo, si, digamos, no son indicaciones clase 1, pero bueno, las cuales uno podría pensar en realizarle una valvuloplastia, si no se tiene fibrilación auricular de reciente comienzo, o si es muy severa y tiene una anatomía favorable, si ha progresado, bien, o si tiene hipertensión pulmonar, sobre todo con el ejercicio. Son distintas pormenores en los cuales uno de repente podría sugerir una valvuloplastia, o si es una mujer y tiene intenciones de embarazarse.
Pero bueno, bueno, este es otro dato que me olvidé, si el paciente ha tenido una historia de embolia, debería ser considerable, ves el deseo de gestar, necesidad de una cirugía mayor, o que el paciente tenga una presión sistólica en la arteria pulmonar muy, muy importante.